Buenas tardes a todas las personas que están presentes. Desde ya les queremos agradecer por acompañarnos en esta oportunidad. Acá me presento, mi nombre es Vanina Corela, soy la coordinadora académica de Espacio Instrumenta. Me acompaña Martín en representación de la UTN Regional San Francisco. Queremos darle las gracias en conjunto por acompañarnos en este ciclo de webinars. En esta edición, acompañados por la profe Rosana Fernández, docente de nuestra casa. Desde ya, muchas gracias, Ros, por acompañarnos. Les invitamos a que si quieren hacer preguntas, puedan dejarlas en el chat, y si no, en todo caso, al finalizar la charla, o en los momentos que la docente considere, va a ir dando la palabra para que puedan realizar sus aportes o realizar sus preguntas. Ros, Bueno, adelante. profe, bienvenida desde la UTN y bienvenidos a todos y bueno, que tengan una excelente charla. Ros, tu micro está silenciado, me parece. Vamos de nuevo, va de nuevo. Gracias a todos, primero que nada, gracias Vani y gracias también a la UTN San Francisco por permitirme este espacio. Tal como lo decía Vani, he formado parte del espacio Instrumenta desde lo académico y hoy también como formadora, por lo tanto, los dos espacios desde el comienzo son para mí muy queribles y sobre todo para mí es un placer acompañarlos hoy. Así que en virtud de eso, hoy vamos a estar conversando justamente, valga la redundancia, sobre conversaciones. Y la verdad es que, Iván y me conocen esto, yo soy una gran defensora de la virtualidad conectada, que implica algo para mí muy importante, que es las cámaras encendidas. Yo sé que nos hemos acostumbrado a las cámaras apagadas, o también sé que muchos de ustedes pueden estar en espacios donde la cámara no se pueda prender, pero hoy vamos a hablar de oratoria, de conversaciones y la verdad es que pensar esos dos temas sin cámaras encendidas donde podamos interactuar y vernos es como un poquito más complejo. Así que gracias Milena desde ya, gracias Mauricio que ahí veo que ha prendido su cámara, y los invito de verdad a quienes puedan sumarse desde las cámaras encendidas, va a ser un placer y van a ver que la conexión sin duda entre nosotros cambia, porque se va a generar otro vínculo. Bien, gracias a Ale que se suma ahí, a Lucas, qué lindo, lindo, me encanta trabajar desde la conexión, desde las cámaras, porque por ahí, Damián, con barbijo y todo, gracias por ahí, sé que están trabajando, pero mientras podamos conectarnos, la verdad es fundamental. Si piensan esta charla en la presencialidad, estaríamos uno al lado del otro conversando e interactuando. Tratemos de que la virtualidad nos acerque un poquito desde donde podamos, y creo que una cámara encendida y un micrófono encendido, porque esta va a ser una charla participativa, desde ya se los digo, va a dar mucho más fruto, y lo que pretendemos es que desde ese espacio, gracias Luis por esa cámara, que desde este espacio se lleven en estas 2 horas sobre todo herramientas, ¿bien? Herramientas y estrategias para mejorar sus conversaciones con otros y con ustedes mismos, porque ya van a ver que hay conversaciones internas que tenemos, y muchas, y muy fuertes, y también conversaciones externas. Así que gracias a los que han encendido sus cámaras y nos acompañan desde allí, y a los que no se preocupen, sabemos que por ahí no es factible o no está disponible para que lo hagan, pero bienvenidos sean todos a este encuentro. ¿Bien? El encuentro tiene que ver con generar conversaciones, ¿no? Efectivas a partir de la oratoria. Así que esta charla va a tener que ver con coaching, va a tener que ver con oratoria y va a tener que ver con algunas cosas de programación neurolingüística. Todas cuestiones que domino porque hace 15 años me dedico al mundo de las habilidades blandas, y en particular me dedico mucho al plano de formar personas o de capacitar personas en este ámbito, o por lo menos de acercar herramientas para que la gente se sienta mejor, se sienta más cómodo, o pueda generar cosas nuevas en su vida personal y en su trabajo. Vamos a compartir pantallas, yo voy a ir compartiendo pantallas, pero voy a volver, van a ver que no me quedo compartiendo pantallas, soy de esas oradoras que comparte, te muestra algo y vuelve acá, porque para mí acá es donde está la esencia y no en una pantalla compartida. Así que me van a ver interactuar mucho en ese sentido, de ir y volver, pero soy una convencida de que quedarme en una pantalla compartida me evita o no me permite verlos y compartir con ustedes. Así que por eso van a notar que voy y vengo bastante. ¿Bien? Vani, arrancamos, si te parece. Yo ya estoy compartiendo aquí, me dicen si está compartiéndose pantalla, creo que sí, ¿verdad? Excelente. Bueno, a ver, vamos hacia esto, vamos hacia conversaciones efectivas,
¿sí? Y acá ya tenemos como dos palabras importantes para desmenuzar, digo, desde el título ya podemos empezar a trabajar. Disculpa Sí. que te interrumpa, Roxana. Yo personalmente no estoy viendo nada, ¿no? ¿Estás desde el celular por casualidad, Lucas? Ahora sí, ahora sí. No, no, ¿Okay? ahora sí. Es porque es el letargo de la señal de internet. De acuerdo Bien. a cómo estamos, va llegando a distintos espacios. Sí, buenísimo. Perfecto, me quedo muchas tranquila. gracias. No, por favor, Lucas. Decía, tengo dos palabras acá importantes. Tres, en realidad. Tengo la palabra diseño, tengo la palabra conversaciones y tengo la palabra efectivas. Y creo que el objetivo es que dentro de 1 hora y media aproximadamente, un poquito más, ustedes hayan comprendido la concepción de estos tres términos. ¿Qué significa diseñar cuando hablamos de las habilidades blandas? ¿Qué es una conversación? Esa es otra pregunta. ¿Qué es una conversación y qué necesito para tener una conversación? ¿Y por qué le vamos a llamar efectivas? ¿Bien? ¿Hacia dónde vamos con esta idea de la efectividad? Así que en esto vamos a transitar un camino interesante. Lo van a hacer conmigo. Yo le decía a Vania hace un ratito que soy bastante escueta en mi presentación, pero porque soy una convencida de que la mejor manera de que ustedes me conozcan es llegando hasta el final de esta charla, porque les hizo sentido y porque les significó algo, y si eso se logra y me acompañan hasta el final, quiere decir que mi trabajo estuvo bien hecho y de ahí surge todo. Pero nobleza obliga, estoy aquí porque, entre algunas cosas, bueno, soy licenciada en Comunicación Social, con especialidad en la gráfica, recibida de la Universidad Nacional de Córdoba. El mundo de la educación es un mundo que me atrapó hace 20 años y por eso también he estudiado mucho la vinculación de dos campos. Soy magíster en Comunicación y Educación, son dos campos que me apasionan y a los que me dedico casi todo el tiempo de mi semana. Soy coach ontológica profesional, con el aval de ICF, y eso fue sin duda una formación que cambió mi vida en muchas cuestiones, y trabajo particularmente como asesora personal de equipos a nivel de organizaciones y de empresas en el campo de la neuroventa, en el coaching comercial, entreno a personas en programación neurolingüística, y esto de speaker es, digamos, básicamente la idea de que mucho de lo que hago tiene que ver con dar conferencias, webinarios, disertaciones que acerquen de repente algunos de mis conocimientos a la gente de aquí y de afuera. Así que si tuviera que decirles por dónde va mi vida, es decirles que trabajo como formadora o profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Derecho más exactamente. Decirles que trabajo como formador independiente para espacios de Buenos Aires y que van hacia Latinoamérica, y después trabajo de manera personal e individual como asesora. Por ahí va mi expertise, breve detalle curricular de mi parte. Pero poco de esto importa si yo después digo, cuando llegue al final de la clase vos me decís, y la verdad que me sumó poco, entonces todo esto no va a servir, así que vamos a lo importante, que es empezar a pensar cómo diseño efectivamente conversaciones. Y para mí hay tres cosas fundamentales. Y esto es bien ontológico y viene del coaching ontológico, pero que tiene mucho que ver con la oratoria. Hay tres campos en el que nosotros nos movemos diariamente, ¿bien? Tres ejes que forman parte de nuestra vida cotidiana, y que cada vez que me siento a conversar con otro, o que incluso converso conmigo mismo, lo pongo en juego. Esto es el lenguaje, la emoción y el cuerpo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se conecta todo esto? Bueno, el lenguaje tiene, hay digamos, como para desentrañar estos aspectos, les traía acá brevemente algunas descripciones que voy a ampliarles, pero esto es así. Gran parte de lo que ustedes puedan lograr en su trabajo, en su vida profesional, en su vida personal, se lo van a deber al poder de la palabra, ¿sí? Ustedes tienen dos tipos de lenguaje con los que se comunican cotidianamente, que es el lenguaje verbal, la palabra, el tono, el volumen, el ritmo. No me quedo solo en la palabra como lenguaje, sino en todo lo que hago con mi voz. Pero también hay un gran valor que tiene que ver con la comunicación no verbal, que esto tiene que ver con el segundo elemento, que es el cuerpo. Pero si me quedo en la palabra, me quedo en esto. Hay que aprender a trabajar el poder de la palabra. Para eso, algunas cuestiones elementales que puedo sugerirles es, por ejemplo, preguntarse cuál es su nivel de vocabulario en este momento de su vida. Si tuvieran que pensarse
a qué nivel de vocabulario tienen, no solo en lo profesional, sino en la vida cotidiana, este es un gran elemento. Si se sienten que son limitados, que están limitados en ese vocabulario, bien, hay ejercicios muy simples para aprender y sumar palabras. Por ejemplo, que alguien esté hablando y que mencione una palabra que yo no conozco, y generalmente nos da vergüenza reconocerle, decir, mira, la verdad es que dijiste esto, pero no lo entendí. No poder decir eso implica que la conversación a partir de ahí se ve resentida, porque hay una cuestión de esa conversación que yo ya no entendí. Y ni hablar si el otro habla en un lenguaje que me excede. Entonces, algo muy, muy importante que puedo decirles en este sentido es, tengan conciencia y aprendan el valor y el poder que tienen las palabras. Mejoren su vocabulario, amplíenlo. Lo pueden ampliar escuchando atentamente a los demás, y cuando no entiendan una palabra, si no se animan a preguntarle al otro, búsquenla e incorpórenla, porque no es solo buscarla, es cómo la incorporo, cómo la sumo. Bien, lean. Leer es muy importante, y si no te gusta tanto leer, hay otra forma de sumar vocabulario, que es la parte del audio, por ejemplo, una audionovela o un audiocuento, ¿bien? O podcast, en el caso de que te guste algo en particular, podcast de lo que te guste, pero también escuchar va a ampliarte tu capacidad de palabra. También hay que aprender, y es enorme el valor que tiene en una conversación, el valor del silencio. Callar puede ser una gran decisión, o el silencio no pensado como el callar, sino el silencio pensado como el no hablar atropelladamente, sin darle tiempo al otro a que comprenda. Ustedes siempre tienen que pensar en una conversación quién es el otro, ese otro qué edad tiene, qué conocimiento previo tiene de esto que le estoy hablando, qué conceptos familiares puedo elegir para charlar y que me entienda. Siempre hay un otro, al que el silencio que ustedes hagan les va a aportar el valor enorme de que el otro pueda procesar lo que estás diciendo para luego responder. A mí me pasa mucho en los entrenamientos empresariales esto, ¿no? Líderes o gerentes o directores que hablan atropelladamente a sus equipos y que luego no entienden por qué sus equipos no hacen lo que necesitan que hagan. Y yo trabajo mucho con ellos el tema de entender que en un equipo de 10 personas tenés 10 personalidades. Y aquel habla rápido y te entiende si hablas rápido, pero aquel habla lento, pero aquel piensa más despacio, pero aquel piensa rápido. Entonces yo tengo que hablar, pero tengo que ser muy, muy inteligente en el manejo de los silencios. El silencio es una herramienta central, por ejemplo, para generar énfasis. Acabas de decir algo fundamental, algo clave. Cerrá tu boca, digo yo, por unos segundos, porque lo que acabas de decir es tan importante que merece ser procesado. Entonces, el segundo elemento del lenguaje es aprender a usar las pausas y los silencios. Encontré el poder que tiene el silencio en muchas circunstancias. Hay una anécdota justamente sobre esto, cuando vuelve, me traen a uno de los referentes de Apple, se me fue el nombre, quien murió recientemente, se me fue, que murió de cáncer, él que es digamos, no te escuché, Vani. No, lo estaba confundiendo, pero se me ha ido, ya te lo busco. Se me va a venir, ¿bien? Pero el creador de Apple, bueno, forma parte de la empresa en un primer momento, luego se va y regresa. Cuando regresa la empresa, regresa para la presentación de un Apple en particular, de un iPhone, perdón, en particular, de la línea Apple, ¿bien? Y mientras estaba presentando el teléfono, que realmente era una revolución tecnológica para el momento, y en donde todos pensaban que la atención de los medios iba a estar puesta ahí, alguien de la tribuna, por decirlo de alguna manera, alguien del público, le dice, ¿qué sabes tú para estar parado en este lugar cuando te fuiste? Y ahora vuelves para el éxito. Y les traigo esto porque se considera una de las pausas más prolongadas luego de un momento de tensión. Porque claramente allí no había una pregunta, había un ataque. Y lo cierto es que se tomó más de 2 minutos
en volver a hablar. Y mientras hacía ese silencio, caminó el escenario, y caminó, y ponía la mano en la cara como pensando en una respuesta. Y cuando llegó la respuesta, llegó con orden, con contundencia, con claridad, con estilo. Entonces, en esos casos hay algo en el marketing político y en el marketing empresarial que decimos, tiene que ver con eso, ¿no? Aprender a que no tengo que atropellarme, ni siquiera ante un ataque, mucho menos ante un ataque. No se atropellen, justamente aprovechen el valor del silencio. La incomodidad la sufrió quien había hecho el agravio, porque ante el silencio, pero perturbador, de casi 2 minutos, todo el público se giraba permanentemente para mirar a quien había hecho el agravio y miraba al escenario. Miraba a quien había hecho... Entonces se sintió absolutamente expuesto y observado. Y, por supuesto, luego vino una respuesta contundente. Steve Jobs, acá aporta por el Steve chat, Jobs, se me ahí había está, ido. gracias. Gracias. Steve Jobs. Bueno, es una de las pausas más prolongadas que se hacen conocido luego de un agravio. Es importante en esto del lenguaje pensar en qué se dice y en qué no se dice. Y esto ustedes miran, pero ¿y cómo es esto, Ro? Bárbaro. Miren, hay un ejercicio que se hace desde el coaching en donde cuando vos tenés una conversación difícil, te invitan a que en una hoja hagas 2 columnas. Lo que dijiste y lo que no dijiste. Y analices esa conversación, ¿no? Con tu pareja, con tus amigos, con una conversación difícil o maravillosa. Pero siempre en una conversación hay muchas cosas que decimos, muchas que no decimos, y muchas que no hubiéramos querido decir. Por eso la importancia del poder de la palabra y del silencio. Pero para pensar una conversación es muy importante que empiecen a tomar el hábito, la práctica de analizarse ahí. Cuando tenés esa conversación que te quedó con gusto a poco, que no te interesó, que sentís que no tuviste el resultado deseado, haz este ejercicio. Toma una hoja o abrí un Word y hace 2 columnas. Y poné lo que dijiste, todo lo que recuerdes que hayas dicho. Incluso podés poner lo que dijiste vos y también lo que dijo el otro. Pero después tomate ese segundo, minuto, horas, días, para procesar la otra columna, lo que no se dijo. Y también es una gran oportunidad para ver qué interpretaste de lo que el otro dijo. A veces en frío o en caliente, interpretamos cosas que luego cuando las analizamos nos damos cuenta de que nosotros entendimos que estaba diciendo esto, pero a lo mejor no era lo que efectivamente nos estaban diciendo. Eso te enseña a tener un marco de precisión en el lenguaje. ¿Bien? A hablar en la cantidad de minutos correctos, a hacer las pausas correctas, a poder elegir las palabras adecuadas, a no apresurarte. Y si uno va entrenando el lenguaje desde ese pequeño lugar, aparece esto que es el marco de precisión. ¿Bien? Voy haciéndoles algunas preguntas, Vani me las va a compartir por el chat apenas ustedes me lo compartan. Recuerden que esto es un webinario y como formato de taller que tiene, el enriquecimiento no es que se queden sentados escuchándome 2 horas a mí, sino que ustedes también aprovechen este espacio para plantear lo que les pasa o para plantear dónde están parados, y eso me va a servir a mí también como insumo para seguir desarrollando el tema de hoy. Pero mi primera pregunta en este sentido es, ¿cómo te sentís con respecto al manejo de este aspecto, ¿no? En cuanto al lenguaje. Del 1 al 10, y en virtud de todo lo que hemos desarrollado acá, manejar con poder la palabra, manejar los silencios, ser consciente de lo que decís y de lo que no decís, del 1 al 10, ¿qué puntaje te pones en este sentido? Y ese puntaje te va a ayudar a saber si, ok, mira, termino esta clase y me tengo que sentar en serio a trabajar este aspecto, o vengo bien y qué puedo, en virtud de lo que hemos hablado, agregar o sumar o matizar con lo que vengo desarrollando. Bien, así que lo van compartiendo por ahí y ya lo vemos. El segundo tips es el cuerpo. A ver, y el cuerpo vinculado netamente con la emoción, o la emoción que nos lleva a una determinada corporalidad. Pero hay algo maravilloso que ustedes tienen a su favor, y es que con el cuerpo pueden hacer una gran cantidad de gestos y ademanes que pueden potenciar su participación en una conversación. Piensen que si yo hablo con mi cámara apagada, ¿bien? Y de repente apagara mi cámara y siguiera hablando, y lo voy a dejar así por un par de minutos,
ustedes no van a tener una información vital, absolutamente vital e importante, que tiene que ver con mis gestos, con mis emociones, con mis caras, con mi mucho movimiento de manos, que lo tengo, pero se están perdiendo en este momento de un montón de cosas que yo estoy haciendo desde lo microgestual y desde la corporalidad que pueden ver, por lo menos a través de esta pantalla, que es al menos mis manos, ¿bien? Mi zona media y mi cara. Si yo los dejo trabajando, si yo me quedo con la cámara ahí, yo les puedo asegurar que ustedes me van a decir, sí, por Dios, es incómodo, no puedo conectarme con la persona que está hablando. Lo mismo nos pasa a nosotros de este lado. Digo, como formadores, cuando del otro lado no veo, no conecto con otro, también siento que le hablo a una pantalla negra y tampoco recibo mucha información que me da ese poder. Vuelvo a encender la cámara para que tenga sentido para ustedes. Pero hay un montón de cosas que ustedes me van a ver hacer a mí, y de hecho estoy limitada porque solamente van a ver esta parte de mi cuerpo. Bien, de hecho voy a corregir un poquito más, ahí. Pero hay un montón de cosas que ustedes van a ver de mí que les aporta sentido. El cuerpo es vital para expresar, de hecho, más de una vez habrán escuchado frases que dicen esto de que a veces basta un gesto y el gesto puede reemplazar a 1000 palabras. Entonces aprendan, sobre todo si no lo han hecho hasta ahora, a usarlo conscientemente y a usarlo en su favor, ¿bien? Aprendan a moverse, a caminar, a desplazarse, a saber cómo sentarse, a reconocer cómo camina el otro, cómo se sienta el otro. Esto se llama calibrar en programación neurolingüística, ¿no? La idea de la programación te dice es que si vos te pones a mirar ciertamente cómo está el otro sentado, qué cara tiene, en qué emoción está parado, eso te aporta una gran cantidad de información para que vos te trates de equilibrar a esa sintonía. Entonces te sientes relativamente parecido, hables relativamente parecido, ¿bien? Y respetes los momentos y los tiempos del otro. Pero hay en tus manos, hay en tu forma de sentarte, hay en tu manera de caminar un montón de información que es muy, muy valiosa. Si sos de esas personas que corporalmente no dice mucho, te invito a que tomes conciencia de que el cuerpo es clave para que los demás se comuniquen con vos. Es clave para tener conversaciones efectivas. Algunos se mueven más, otros menos, tiene que ver mucho con cuál es nuestro sistema predominante, si el visual, el auditivo o el kinestésico, también herramienta de la programación que se puede ver en otro momento. De hecho, en noviembre vamos a estar hablando en otro webinario sobre esto. Pero decía, sean conscientes de su cuerpo. Hasta hace 2 décadas atrás, la inteligencia emocional decía que el cuerpo, que las emociones determinaban conductas. Hoy, la neurociencia ha demostrado que también pasa al revés, que determinadas posturas corporales desencadenan y nos permiten permanecer en determinadas emociones. Les doy un ejemplo simple. Si sos de una persona que camina lento, con los hombros caídos, con el mentón hacia el pecho, la mirada siempre baja, que no conectás con lo que pasa, el cuerpo, tu cerebro en realidad, en esa postura lee tristeza, lee agotamiento, lee cansancio. Y puede que vos no estés parado para nada en ninguna de esas, pero tu cerebro está leyendo una postura corporal específica y tiene asociada a esa postura corporal una determinada emoción. Sabe que cuando vos estás con los hombros caídos, el mentón bajo y la mirada desconectada, estás triste. Y entonces, ¿qué puede ocurrir? Que producto de tu postura estés parado en una emoción. Les debe haber pasado, estoy segura que les debe haber pasado esto de sentirse enojados pero no saber por qué. O sentirse tristes y no saber por qué. ¿Por qué pasa eso? Por esto. Porque a lo mejor están teniendo una postura que al cerebro le está indicando una emoción errónea, pero ustedes terminan sintiéndose así porque su cerebro lee una postura que los lleva a esa emoción. Entonces es muy interesante, por ejemplo, decir, si yo les digo ahora, obsérvense cómo están sentados, no se acomoden. No sé, ya se me acomodó Alejandra. No, pero digo, ¿cómo estás sentado en este momento? El hecho de cómo estés sentado en este momento ya marca en tu cerebro una determinada emoción. ¿Bien? Entonces digo, no es que la emoción me lleva a un comportamiento corporal. ¿Es real? Sí. Cuando yo estoy enojado, mi cuerpo se comporta de una manera.
Cuando estoy triste, mi cuerpo se comporta de una determinada manera. Pero a veces es al revés. Tenemos determinados hábitos corporales, malas posturas, producto de, por ejemplo, el celular, la tecnología o lo que fuera, que el cerebro, al leerlas repetitivamente, las asocia a determinado estado de ánimo. Y estoy triste, pero no sé por qué. Y estoy como enojado, pero no sé por qué. Yo cuando me dicen eso, digo, regístrate cómo estás sentado. Fíjate cómo estás caminando. Porque a lo mejor tu cuerpo está leyendo, tu cerebro está leyendo tu corporalidad y te lleva a esa emoción, corregís tu postura y cambia. De hecho, hay un experimento social donde se les invitaba a 10 personas a saltar. ¿Vieron el jumping, que es saltar de un puente con un elástico? Vos saltás del puente y rebotás, ¿bien? Bueno, habían invitado a 10 personas a participar de ese experimento social. 5 de ellas, los entrenadores, cuando las iban a buscar como serios, ¿no? Bueno, mira, con cuidado, fíjate bien por dónde pisás, es importante que tengas muy en cuenta, te vamos a nombrar ahora todas las cuestiones de seguridad que vamos a tener en cuenta, pero ya que también tenés que saber que tenés que firmarnos este papel donde nosotros como empresa no somos responsables de lo que te pase, y todo en un tono sobrio, serios, cero energía, ¿no? Bueno, mira, vos estás seguro que te querés tirar porque tenés tiempo de decir que no, esto no es obligatorio, y todo el tiempo hablaron desde ahí. Y además hicieron algo fundamental. Bueno, ahora te voy a pedir que te agaches, le pusieron los elementos de seguridad, ahora te voy a pedir que te agaches, que te quedes como en cuclilla, respira profundo ahí, bla, bla. Estuvieron un rato ahí, que esa postura es una postura de derrota, bien, de hecho los animales cuando se entregan, ya se entregan agachando la cabeza y poniéndola entre sus patas delanteras, entonces es una postura de derrota. Bueno, ahora parate y te vas a tirar. De los 5 se tiró uno solo. Pero había habido todo antes un trabajo psicológico. Cuando fueron a buscar a los otros 5, la gente que los iba a buscar ya iba contenta, alegre, feliz. Vamos, gente, alegre, qué bueno, esto va a ser una experiencia increíble, ¿no? Mira, firmame por ahí, bueno, no te va a pasar nada, pero ya sabes cómo es esto, tenés que firmar, pero quédate tranquilo, tenemos toda la seguridad, vas a querer, saltás hoy, no vas a querer dejar de saltar nunca más, te vamos a tener acá todos los fines de semana. Bueno, ahora te voy a pedir que te pares acá en el borde del puente y que levantes los brazos en posición, esto es posición de victoria, no se me ve completo, pero es posición de victoria. Mirá, pega un grito y decime a quién le dedicás este salto y saltá. Saltaron todos. Pero hubo un control, no solo mental, sino absolutamente corporal. Te llevé ahí, a la adrenalina, a la emoción. Saltaron todos. Esa es la clave del cuerpo. Entonces, ¿qué te diría? Y a partir de que terminemos esta clase o a partir de mañana, regístrate. ¿Cómo caminas? ¿Cuál es tu postura cuando caminas? ¿Cuál es tu postura cuando te sentás? ¿De qué manera te sentás? Cuando estás conversando con otros, ¿cómo es tu postura frente a la conversación con nosotros? ¿Es un cuerpo relajado o es un cuerpo tenso? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Vani, ¿tenemos algo por chat? Ah, Tenemos puntaje. por chat, sí. Tenemos por Ajá. chat. Jeremías nos aportaba la propia percepción de nuestro cuerpo, recién cuando mencionabas esto. Y a su vez, recién en el ejercicio que diste de numérico, hay bastantes aportes, muchos 7 veo, hay algunos 6, 4, ese promedio. Bien, bien, buenísimo. Y gracias Alexis porque nos traían, y Ale que nos traían el nombre de Steve Jobs que no me salía, gracias por eso. Pero bueno, ¿de qué depende esto? Lo mismo te digo ahora, ¿no? Si me tengo que registrar corporalmente, del 1 al 10, ¿qué puntaje te das? ¿Sos una persona consciente de tu corporalidad? ¿Sos una persona atenta a tus ademanes? ¿Haces que tus manos participen, que tus gestos participen en una conversación? ¿Le prestas atención a tu postura? En una conversación como digo, en la individualidad, ¿no? Y esto también es interesante. Ese puntaje que se ponen es un llamado de conciencia para ustedes. Decir, bueno, si tengo un 7, quiere decir que me faltan algunas cosas de lo que la profe nombró, tics, ahí, anoten, ¿no?
¿Qué querés mejorar para llegar a un 9, a un 10? ¿Qué te falta? Llévate eso. De esta charla te tenés que llevar eso. ¿Qué me falta? ¿Dónde tengo que estar parándome con mayor atención? Buenísimo los puntajes de la corporalidad, mucho más altos, ¿eh? Bien, me encanta, me encanta. Y tienen una gran herramienta ganada ahí, ¿eh? Porque la verdad es que no se olviden de que la gente, antes de abrir sus oídos para escucharte, ya tiene sus ojos abiertos registrándote visualmente. Primero te ven, después te escuchan. Ahí parezco Mirta con el de maltratan, ¿no? Me sonó la frase de Mirta Legrand, como te ven, te tratan. Besos para la chiqui si me está mirando. Pero digo, esto es importante. Regístrense. ¿Bien? Yo hay 2 ejercicios que hago permanentemente, que les hago trabajar en este sentido a mis alumnos en formaciones de oratoria, por ejemplo, y es, escuchen sus audios. Escuchen sus audios. Yo sé que a la mayoría de ustedes les debe parecer que su voz es horrible. 7 de cada 10 argentinos no les gusta su voz. ¿Bien? Y por lo tanto, o no graban audios o no se escuchan. Y no se sientan solos. 7 de cada 10 argentinos, en una encuesta no muy lejana, creo que tiene 2 años, hablaban de que no les gusta su voz. Pero ¿saben qué es el potencial de escucharse? Porque te encontrás de todo ahí. ¿Qué muletillas tenés? ¿Qué palabras repetís? Si hablas rápido, si sos desordenado, si sos muy lento. Entonces, aprendan a que si quieren mejorar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el uso de la voz y la coherencia discursiva, escúchense. Y escuchen audios de 1 minuto, de 2, si hacen audios de 5 ya están fuera del target. Todo el mundo los está escuchando a 1,5. Se los advierto, digo, a esa gente que cree que un audio de más de 2 minutos, la gente te lo escucha en 1, casi que te digo que no. Pero por ahí digo, escúchense porque eso va a ser muy rico para ustedes. Y después si tienen instancias de que los puedan grabar en alguna disertación, en algún encuentro, en algo que hagan y tengan algún video que puedan ver, mírense en el video, ¿no? Miren qué hacen con su cuerpo, con su cara, con las manos, porque esto es un punto clave para autoconocerse y para crecer. Pero además de eso, otra cosa que yo mando a hacer como práctica es preguntarle a 3 personas, y allí les dejo un ejercicio para hacer cuando quieran, preguntarle a un familiar, a un amigo y a alguien del trabajo, compañero de trabajo o compañero de estudio, pero fíjate que digo compañero, me conoce solo en ese ámbito, ¿bien? Preguntarle esto, si tenés muletillas, cómo es tu voz, ¿te parece que se me entiende? Articulo, hablo muy rápido. Y también preguntarle por la corporalidad, ¿te parece que mi postura está correcta? ¿Que notas algo que tenga que corregir? Porque en realidad nosotros somos como muy de cuestionarnos muy rápidamente, nos boicoteamos bastante cuando nos escuchamos o nos vemos. Y por ahí están haciendo un análisis muy negativo cuando hay un montón de cosas que el otro te puede resaltar. ¿Y por qué los mando a familiar, digo, a alguien que viva con vos, a familiar, a algún amigo y alguien del trabajo? Porque no hablamos igual, ni nos comportamos corporalmente igual en estos 3 lugares. Yo estoy siendo en este momento una persona con ustedes. Apago esta cámara, me voy a cenar y no soy en la mesa junto con mi hija Sol y mi hijo Ciro y mi marido, no soy esta que está acá. Soy algo de esto, pero soy otra cosa. Entonces también es muy importante que, no sé, Damián en el trabajo le pueda preguntar a un compañero, pero que también vaya a casa y ojo que yo siempre digo esto, cuando abrís esta puertita, a contener la emoción, ¿no? O sea, porque, pues sí, porque si a la primera que te digan te vas a enojar, o te vas a decir, no, yo no hablo fuerte. Yo no sé por qué me estás diciendo que yo hablo fuerte. No, pues conozco gente que vuelve ofendida después de esta pregunta. Abran esa puerta para crecer, no para enojarse. Eso también es muy importante. Pero sí, es fundamental. ¿Bien? Dice Ale, tu acento, por ejemplo, yo sin saber, solo al escucharte supe que sos de Córdoba. Claro, sí, sin duda, Ale. Y ojo que de hecho he trabajado bastante para no sonar bien cordobesa, porque si no te digo, si te hablo en cordobés, ¿sabes? Me sale cualquier cosa. Te hago la tonada, te resbalo todo, ¿no?
Digo, si quiero irme a lo cordobés básico, me voy a lo cordobés básico, y no te pongo una S en ninguna palabra. En mi caso, con 18 años de hacer esto, de formar, digo, hay un montón de vicios que corregí, pero eso no significa que no puedan identificar. Y mucho más allá de eso, Ale, de identificar mi dialecto, también mi tono, mi volumen, mi velocidad, mi cara, te dice un montón de cosas de mí. Y no me conoces. Pero si mañana alguien te pregunta qué tal estuvo esta clase, espero que sean buenos los comentarios, digo, vos vas a poder, le vas a decir, ay, esto, lo otro, aquello, como si me conocieras de hace 20 años, y me viste 2 horas. Pero todo esto que hice, y eso que no estamos presencial, te aporta un montón de información. Por eso es tan valioso que lo tengan en cuenta. El último punto que yo les mostraba, se los vuelvo a compartir porque a lo mejor ya lo olvidaron, es este de la emoción, que en un ratito lo vamos a ver, qué es una emoción, y sobre todo, qué cuestiones importantes tengo que tener en cuenta para gestionar emociones. Porque yo te podría preguntar, por ejemplo, lo siguiente: ¿cuál es la emoción en la que estuviste parado con más frecuencia en las últimas 72 horas? O el estado de ánimo. Hay una diferencia entre emoción y estado de ánimo. Pero, por ejemplo, por ahora, para que te sea simple, si te digo, ¿cuál es la emoción en la que has estado parado con más frecuencia en las últimas 72 horas? Puede pasar que me digas una, que te venga rápidamente a la mente, que hayas atravesado distintas emociones. Porque eso es lo que nos pasa. No recorremos una sola emoción. Pero nuestra personalidad, y esto es clave, nos para frecuentemente en una emoción. Hay una emoción que nos identifica. Hay una emoción que convive con nosotros. ¿Sí? El punto es, esa emoción en la que estás conviviendo a diario, ¿te limita o te potencia? Porque eso también es clave. Si yo elijo vivir bajo la emoción del enojo, de la ofuscación, de la queja, y mi corporalidad va a ir por ese lado y mi lenguaje va a ir por ese lado. Por eso los 3 círculos se unen. Piensen que cuando ustedes están tristes, su cuerpo tiene una postura, pero además hablan de una determinada manera. En cambio, si de repente están súper felices porque se ganaron el Kini y no van a tener que trabajar más y mañana se pegan ese viaje de su vida, ya están sacando el aéreo, pero no te veo, no te imagino, sí, no, me gané el Kini. Sí, bien, voy a ver si me pego el viaje al Caribe, ¿viste? Tengo que ver el tema del aéreo, no estoy como muy, pero bien, me gané el Kini. Digo, no va a ir por ahí. Si va a ir como, seguramente vas a estar muy feliz, tu cuerpo se comportará desde la felicidad y tu lenguaje va a ser el de la felicidad. Por eso es tan importante decir, hey, ¿en qué emoción estás parándote últimamente? Porque aún no enojado, vas a hablar enojado. Y vas a estar tenso, trabado, ¿bien? Y capaz que no hay grandes motivos para estar enojado, pero me quedé ahí. Me quedé en esa emoción estancado y ni siquiera sé ya por qué estoy enojado, pero voy a estar actuando desde el enojo. ¿Y cuánto tiempo me va a tolerar el resto de la humanidad bajo el enojo, no? Eso también es un punto interesante. Preguntas hasta acá, perdón, antes de, no iba a compartir y compartí. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algo que no esté quedando claro? ¿O avanzamos? Ustedes me dicen con su ok, avanzamos, y si no, los escucho perfectamente. Bien, Dami, perfecto. Vamos por más entonces. Nos quedan una linda cantidad de cosas por charlar. Vani, cualquier cosa que vos veas por chat, me frenas, porfa. Con respecto al lenguaje, para mí hay que aprender que hay distintas maneras de hablar. Una de ellas son las afirmaciones, ¿no? Cuando ustedes describen algo que les pasó en el día. El otro, un gran elemento, es que muchas veces usan el lenguaje para emitir juicios o emitir opiniones de los demás. O sea que la palabra tiene también ese poder, ¿no? No solo el poder de describir cómo estuvo mi día, sino el poder de juzgar o de valorar a otro. Algo interesante que los invito a pensar es, guarda con este plano, porque si están parados todo el tiempo en juzgar o en valorar a lo que les pasa y a las personas
desde lo negativo, están parados en un lenguaje que cierra posibilidades. La ontología del lenguaje dice que el lenguaje justamente tiene esta cuestión, ¿no? Yo soy el lenguaje, yo soy un ser del lenguaje, vivo allí, y me construyo desde el lenguaje. Entonces, si yo todo el tiempo estoy parado en juicios frente a las situaciones que vivo y frente a los demás, eso me abre posibilidades o me cierra posibilidades. Una frase muy común de los coaches es que el lenguaje no es inocente. Entonces, cuando decimos algo y inmediatamente, no, sí, bueno, no, pero no te lo quise decir de esa manera. No, sí, lo quisiste decir de ese modo. Después te puede haber arrepentido, pero no hubo inocencia en esa palabra que elegiste, o en ese tono, o en ese volumen. No hay inocencia en el lenguaje. Siempre hay, efectivamente, algo que quiero generar. Interesante saber que los juicios pueden ser positivos, o sea, yo puedo justamente ser una persona parada en el campo del lenguaje valorativo, pero valorizando al otro y valorizando lo que me pasa para bien. Les doy un ejemplo muy cortito. En Córdoba hubo un temporal que todavía se mantiene muy, muy fuerte de viento. Estábamos viendo que en el noticiero que había un auto en el que había caído un palo de luz, pero no era acá ese, era en Boedo, pero había caído un palo de luz, ¿no? Y había tocado el auto, había un auto aquí parado así, el palo había caído y le había roto la óptica, ¿no? Al auto. Pero solo le había rozado la óptica y le había roto la óptica. Y a su vez había, desde el otro extremo, caído en un camión, pero entre la cúpula, digamos, entre el carro y el hueco que queda, ¿bien? Entre lo que es la cabina y el acoplado. Vieron que entre la cabina y el acoplado, bueno, el palo cayó ahí, ¡tuc!, en el medio, ¿no? Mientras hablábamos, mi esposo me dice, qué garrón, pobre el del auto, le rompió la óptica. Y yo le digo, qué afortunado, solo le rompió la óptica, porque 2 centímetros más atrás y ese auto del palo le caía a la mitad, y se lo hacía percha, diríamos los cordobeses. Entonces digo, eso es una cuestión de lenguaje. ¿Qué elijo ver? Por supuesto que el automovilista no está mirándolo como yo, y hasta ahora debe estar insultando porque se le rompió la óptica del auto y con lo que sale. Pero yo puedo elegir mirar, y así puedo elegir mirar un montón de cosas que me pasan. Yo puedo decir que la pucha, ¿no? La pucha, se me rompió la luz, me rompió el... Sí, la pucha no, te podría haber caído al medio, te partía el auto en 2, la óptica se cambia. Pero ahí es donde yo digo, ¿cómo me lo digo? ¿Qué suerte que tuve que me rompió sobre la óptica? O me digo, qué mala suerte que tuve que este palo me rompió la óptica. Eso es pensar en un lenguaje que te cierre posibilidades o que te abra posibilidades. Pero incluso decírselo, ¿no? ¿Cómo cambia mi estado de ánimo? Si yo me digo, qué suerte que no me rompió el auto y me rompió una óptica, que si yo me digo, qué mala suerte que tengo, fíjate todo lo que pasaría ahí, en la emoción y en el cuerpo, solo con un detalle simple de un hecho fortuito de hoy. Pero para mí, el gran punto está acá. Aprender a que, si ustedes quieren tener buenas conversaciones, hablen desde un lenguaje generativo. Un lenguaje que la diferencia es que el descriptivo es cuando vos describís tu día en virtud de lo que te pasó. Nada más. No, sí, esta mañana me levanté, fui al médico, me acompañó Sol, bien, todo bien, pero esto, lo otro, aquello, después de ahí pasamos a hacer las compras de la semana. Yo describo. Ahora, el lenguaje generativo es hablar de una manera que me genere una nueva realidad. Qué suerte que la verdad es que el palo no me rompió más que la óptica, no es más que, bueno, ya está, un hecho fortuito, ya sé, voy a tener que ver cómo hago, pero estamos bien todos y mañana voy a ver, iré a cotizar, y ahí ya abrí una realidad nueva. Mañana tengo que ir a ver el tema de cómo genero, cómo arreglo lo del auto. Esto es para larguísimo. Vani, que es coach como yo, sabe que esto es para una formación de coaching, dentro de las cuales Instrumenta tiene un hermoso programa para tener en cuenta. Hay muchas habilidades blandas ahí en el espacio. En algún momento he dado coaching como formadora allí. Esto es para un mes entero. Pero sí decirles esto, aprendan a hablarse en un lenguaje que les abra posibilidades. Y háblenle a los demás, a sus empleados, a su familia, a sus hijos,
Háblenles a los demás para abrir realidades nuevas, para construir realidad nueva. Aprendan a pedir correctamente. Aprendan que si ofrecen, se están comprometiendo a cumplir. Aprendan a que si prometen, tienen la conciencia y la obligación moral de cumplir con lo prometido. ¿Por qué les digo que es un mundo? Y los invito a que lo recorran. Pueden buscar esto, lenguaje generativo en internet, o pueden buscar así, pedidos, ofertas y promesas, y aprender a pedir, aprender a ofrecer y aprender a hacer promesas. Hay mucho en internet y muy simple incluso, pero no saben cómo les cambia la conversación cuando uno aprende cosas tan simples. Ustedes me pueden decir a mí, yo sé pedir. Sí, buenísimo, todos sabemos pedir, pero el pedido tiene partes elementales, que no siempre las cumplimos. Yo voy subiendo la escalera de mi casa y digo, claro, no hay ningún problema, nadie levante la ropa que está en el escalón, total, siempre la voy a levantar yo. ¿Bien? Deja nomás, no entres el auto, si total estoy yo, ya lo entro. ¿No sería más fácil decir, me levantás la ropa que está en el escalón 4 de la escalera y la llevas a tal lugar? El pedido, por ejemplo, tiene cuestiones básicas. ¿Quién debe hacer qué cosa? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué cosa? ¿Cuándo? Yo batallo mucho en empresas con líderes, o con gerentes, o con jefes, que se quejan de sus empleados porque no hacen lo que les piden, pero piden mal. O no piden, justamente, no piden. Creen que el otro, por ósmosis, ya debería saberlo sin que yo te lo pida. Pero si vos sabés que tenés que hacer esto, no hace falta que yo te lo diga. Puedo no saberlo. O en todo caso, puedo estar haciéndome el pavo o la pava y no hacerlo. Pero como vos no me lo pediste, yo me hago la pava, zafo. Ahora, si vos me lo pedís, me generás una promesa o un compromiso. Lo tengo que cumplir. Entonces, siempre que necesiten que alguien haga algo por ustedes, pídanlo. Y sean bien concretos. Te pido que hagas esto, a vos, fulanito, te pido que hagas esto, ahora, mañana, para el 25. Entonces, siempre es muy importante esas 3 patas de un pedido, por ejemplo. Si no saben pedir, si son de las personas que no saben que generan promesas y después no las cumplen porque no sé decir que no, y entonces a todo el mundo le digo que sí, después me tapo de trabajo que no puedo cumplir. Si soy de esas personas que ofrezco, pero porque me dio cosa, no tengo plata, pero lo ofrecí porque vi que necesitaba, y después no sé cómo hacer para cumplir con lo que ofrecí, no puedo tener buenas conversaciones. No puedo ir a la efectividad de la conversación, porque tarde o temprano me lo van a pasar, me van a mandar la factura por abajo de la puerta. Me prometiste tal cosa, me ofreciste tal cosa y no cumpliste. Y se resiente algo elemental en la vida de un ser humano: la identidad. Cuando uno promete y no cumple, cuando uno no sabe pedir, y las relaciones se van resintiendo, ¿saben lo que ocurre? Eso, hay una pérdida de identidad. Pasás a ser el caradura, y capaz que no sos un caradura. ¿Bien? Pero te generaste una identidad producto de un montón de promesas que siempre decís que vas a cumplir y no cumplís. Esto es clave, entonces, cerrando, digo, este tema del lenguaje es muy importante. Hablar en lo cotidiano de esta manera. En lo corporal, lo que dijimos recién, tener en cuenta los microgestos, los gestos, nuestras posturas, pero también algo que yo enseño mucho en las formaciones es esto del estilo. Estilo de orador. Les pregunto, el estilo, aclaro primero por las dudas, el estilo tiene que ver con una marca registrada que tenemos, ¿ok? Yo tengo un estilo para dar clases. Si Vani da una clase, yo doy una clase, y de repente Lucas da una clase, no la vamos a dar igual. Tenemos nuestro estilo como oradores. ¿Bien? Incluso hasta podemos dar lo mismo, pero no lo vamos a dar igual. El estilo es una marca registrada que tenemos. La vamos construyendo, producto de la experiencia. Pero todos tenemos un estilo. Les hago una pregunta para que se la lleven. ¿Cuál es tu estilo? Deberías poder describírmelo.
a la hora de conversar con otros, ¿cuál es tu estilo? ¿Cuál es el estilo con el que la gente crees te identifica? ¿Por qué? Porque nosotros cuando construimos un estilo, generamos en el otro lo que se llama un anclaje de memoria. Damián, te hago una pregunta. No sé si podés abrirte micrófono. En tu trabajo, por ejemplo, ¿cómo lo conocen a Damián? ¿O cómo hay alguna forma en la que te reconozcan? Y soy el electricista, primero que nada, Ajá. y después, no sé, el vago, hueso, me dicen. Ahí está. Son cosas, o sea, no soy vago a veces, sí, bueno, si bien ahora estoy acá en la clase, tendría que estar trabajando, pero me permite, digamos, mi trabajo esta flexibilidad, justamente. ¿Y Sí, cómo sos vos, por ejemplo, en tu estilo para hablar? Si me tuvieras que contar cómo es Damián cuando conversa con otros, ¿cómo es Damián? y yo soy mucho de escuchar primero y después trato de hacer una respuesta, un consejo, no sé, trato de buscar la mejor manera de comunicar el mensaje Perfecto. y la idea, justamente. Sí, sí. Bien, gracias, Damián. Ese es el estilo de Damián. Milena, ¿tu estilo, por ejemplo? ¿Cómo te anclas en la mente de los demás? Uy, qué difícil, pero bueno, creo que mi estilo, primero soy muy frontal, estoy trabajando en eso porque a veces digo las cosas desde el enojo, como decías antes. Soy muy apasionada para expresar las ideas y bueno, a veces ese exceso de querer, no sé, hacer cosas, a veces me posiciono en hablo demasiado a lo mejor o expreso mis opiniones con demasiada fuerza. Y a veces tendría que escuchar un poquito más, tal vez. Ahí está. Bien. De hecho, tenés un tono y un volumen que es grave y es bastante, digamos, desde la caja torácica, por lo que te escucho, ¿no? Que también hace que ese tipo de tonos de voz, la gente si no te conoce, lo asocia a lo mejor con autoridad o con autoritarismo, y a veces seguramente te pasa que vos no estás ni dando una orden, ni estás enojada, pero te digan, bueno, ¿no? Y yo digo, pero no te dije, a mí me pasa, mi tono es como grave, y me pasa en mi casa, digo, mis hijos me conocen desde que nacieron, básicamente, y por ahí mi hija me dice, bueno, pero no te enojes, digo, no, mi amor, pero no estoy enojada, o sea, no te lo dije enojada, pero es claro que hay algo en mí, en la manera en la que lo estoy diciendo, que a ella le hace percibir eso. Y eso es Y a algo mí de me lo que yo... dicen que a veces cuando hablo parece que estuviera retando, a veces ¿Ah? estoy tratando simplemente de poner una idea y parece que estoy retando o que estoy llamando la atención, pero bueno, bueno, por eso puse un 7. Me Las parece, cosas. Mile, que ¿sabes qué es lo interesante? Primero que uno se reconozca ahí, ¿no? Que digo, que no digan, no sé, los otros están cualquier cosa, entienden viste que a veces la culpa es del otro, que te entiende mal, pero que vos me digas hoy, no, a veces definitivamente tengo una forma de decir las cosas, entonces ese ya es el primer paso elemental para que uno diga, bueno, ¿qué tengo que trabajar de mí? ¿Qué tengo que corregir? Sobre todo porque yo tengo que consensuar, para tener conversaciones efectivas tengo que consensuar que si a varios les está pasando, que sienten que estoy enojada y no lo estoy, y la que tengo que revisarme soy yo, porque son varios ya los que en distintos ámbitos me lo dijeron, ¿no? Ahí es el punto, digo, donde es interesante revisarse, reconocerse y también ver que de mi estilo lo sostengo, porque es efectivo, porque me hace bien, y que de mi estilo tengo que modificar. Pero siempre, siempre como oradores hay que pensar en un estilo. Y un estilo que además, les cuento, se tiene que como que adaptar a distintos ámbitos. Y esto también es un aprendizaje. El hecho de yo soy así, bancátela, no, yo soy así en mi casa, y porque en mi casa me tolerarán que sea así. No significa que voy a mi trabajo y hago lo mismo, o voy con mis amigos y hago lo mismo. Yo tengo que tratar de entender también eso, ¿no? De que mi estilo siempre se va como adaptando. Lucas, ¿tu estilo por dónde va? Buenas tardes. Es muy particular en cuanto al estilo, porque por ahí, si estoy en un grupo donde por ahí hay demasiada confianza, me tildan como el del líder, digamos, el que da las órdenes, el que tenemos que organizar esto o lo otro.
Yo trabajo en una empresa y además estoy vinculado a 2 áreas sin fines de lucro, una religiosa y la otra deportiva. Y en ambos lugares tengo digamos, un puesto básicamente como de gerente o de líder. Entonces los que me conocen cuando nos juntamos me dicen eso. La verdad que mucho no me gusta porque trato de tirar todo sobre la mesa y de que salga lo mejor consensuado entre todos. Más allá que después la voz y el voto es el mío, pero es importante de que la idea sea participativa de todos. Seguramente, Lucas, hay algo, no nos conocemos, pero seguramente, Lucas, hay algo en tu tono, en tu volumen, en la manera parsimoniosa, porque así lo veo, que sos una persona parsimoniosa, tranquila y firme para hablar. A veces ese tipo de voces y esa pausa y esa hacen que además de cómo lo acompañes corporalmente, yo te veo con una postura erguida, hombros arriba, ¿bien? Todos esos detalles que yo veo muy cortitos de lo que simplemente veo en vos, me hacen suponer que por ahí eso también ayude a que el otro lea en vos eso, además de otras cuestiones, de otras particularidades de nuestro estilo que nos llevan a, ¿bien? Porque la verdad es que no todos venimos al mundo para liderar, sino esto sería un gran despiole básicamente, pero sí es cierto que hay gente que desarrolla cualidades que los llevan a un lugar de liderazgo. Y también hay otras personas, justamente a la par de los líderes, que se reconocen que no tienen esas habilidades o en ese lugar que no quieren ocupar y que por lo tanto ceden a la postura de un líder, porque les resulta más simple, más cómodo, más llano. Digo, pues si no Mauricio se me reía, pero Mauricio, en serio, si todos quisiéramos ser líderes, esto sería verdaderamente un despiole, ¿no? Por eso es importante que no todos aspiren a un liderazgo, porque evidentemente necesitamos de líderes, pero también necesitamos de gente que se agrupe detrás del líder para ir haciendo lo que el líder, en un sentido positivo, elige como el mejor paso para todos, ¿bien? Si no, no habría posibilidad social o desarrollo social posible, ¿bien? Y por último, antes de volver a compartir, Mauricio, ya que estamos, ¿cómo es tu estilo? Hola, buenas noches. Me estaba riendo en realidad un comentario porque hay una frase típica, hay mucho cacique y poco indio, se me vino a la memoria y tal, me reía de eso. Claro. Yo tengo un problema que mido casi 2 metros, entonces la presencia y la voz mía es como que marca mucho, y me pasa una cosa muy parecida a lo de Milena. Muchas veces la gente piensa que yo estoy hablando mal o en un mal tono, y me cuesta muchísimo hasta hacer entender que no es así. Y además que hablo muy rápido también, no sé si se entiende lo que estoy hablando o no se entiende. Bien, bien, bien. Mauricio, qué bueno esto que nos traes de lo corporal, ¿no? Porque a veces ni siquiera nosotros hacemos un esfuerzo. Nuestra forma, nuestra corporalidad, por ser muy pequeños o por ser muy grandes, nos ponen en lugares como incómodos a veces, y uno tiene que hacer un esfuerzo extra para demostrarle al otro que no. Se nos fue la profe un momento, seguramente ya vuelve. Agarró el viento. Sí, no, acá en Córdoba el viento estuvo terrible y la profe está con problemas de conectividad, así que seguramente ya vuelve. Aguarden un momento y me comunico con ella. Sí, había dicho Vani que iba a preparar el celular porque estaba Sí, por ahí se arreglar. está conectando nuevamente, porque bueno, con esta cuestión del viento, la profe ya tenía plan B porque así organizada es, y dijo que ahora se conectaba desde el celu. Así que mientras la vamos esperando,
No sé si Ale, ¿querés compartir vos cómo te considerás como oradora? Tenés tu micrófono Ahí, hola, ahí me ahí te escuchan. escuchamos bien. Buenas tardes para todos. No sé, o sea, fui escuchando todo lo que la profe fue diciendo y ahí uno se analiza de cómo es en los diferentes ámbitos, porque uno no habla de la misma manera en todos lados. Yo pienso lo que decía ella cuando le habla a mis hijos, qué cosas les digo, cómo se las digo. Porque yo siempre le digo, no soy loro para repetir las cosas, ellos me tienen que repetir y repetir y repetir, y a veces tengo que trabajar en eso, en la comunicación efectiva, en el quién, qué cosa y cuándo, me lo anoté así, lo remarqué, porque son cosas que tengo que mejorar seguro. Después con mis compañeros de trabajo, yo trabajo en una empresa forestal, netamente de varones, entonces como ves mi tono de voz, y siempre fue así, siempre hablé así, entonces a veces es un poco complejo poder dar una orden, que se haga, tener que ir a rezongar a alguien, ese tipo de cosas, pero siempre así, en este tono, y la verdad que no me ha ido mal, no me ha ido mal. No sé, tengo que analizarme, está muy bueno todo esto que dicen, me gustó, y bueno, y uno por supuesto saca cosas para enriquecerse, para mejorar. Cuando te toca, una de las cosas que pensaba también es como el lenguaje que vos usás con la persona que tenés enfrente. A veces te pasa cuando haces auditorías, no sé, vas al campo, yo trabajo bastante con el campo, y le vas a preguntar a alguien que está, no sé, plantando, que está cosechando, no podés utilizar el mismo lenguaje que usás con un compañero tuyo que es un técnico, que es un ingeniero. Tenés que hablar de diferente manera si vos querés que la persona te responda, te conteste. Yo qué sé, uno va haciendo memoria de cómo tiene que hablar con el resto, y está bueno eso, y el lenguaje también, enriquecer el lenguaje, leer bastante, y a veces no caer en la verborragia también, de que por ahí uno quiere usar un montón de palabras y y la gente no te entiende, hay que ser más escueto, más cortito y concreto. Gracias por la oportunidad. Gracias a vos, Ale, por compartirlos. Has vuelto. ¿Tenés el audio? Ahí estás. Sepan disculpar el estilo fantasmagórico en este momento. Bien, pero se cortó la luz. Le contaba a Vani que aquí hubo un temporal fuerte en Córdoba y se cortó la luz durante la tarde. Había vuelto, pero parte del barrio quedó sin luz. Así que le dije, estemos atentas porque seguramente si vienen a arreglar nos van a cortar a todos de nuevo para poder arreglarle al resto del barrio. Así que seguiremos por el celular. Vani me va a ir compartiendo. Vani, ¿te parece que compartamos? Estaba escuchando atentamente a lo que nos traía Ale. Gracias, Ale, por esto que traías y feliz de que hasta aquí esto vaya haciendo sentido. Y me quiero quedar un segundo con Mauricio en esto que decías, Mauricio, ¿no? Interesante, bueno, empezar a ver qué puedo trabajar de mi corporalidad, de mi postura, de mi voz, para que las personas, más allá de lo que ven y perciben físicamente, que pueden empezar a pasar o qué puedo empezar a hacer yo para que fluya de otra manera o el otro empiece a percibir otras cosas. ¿Bien? Es sin duda un gran trabajo personal el de uno primero para que después los demás lo asuman. Vamos con la siguiente placa, y es la de emociones, Vani, y ahí está, esto, ¿no? También fundamental. Digo, yo lo primero que les puedo invitar a decir es que hay 3 pasos centrales para pensar el tema de la emoción, pero el primero y el fundamental tiene que ver con la gestión de la conciencia emocional. O sea, cuando ustedes estén bajo una emoción que no logran terminar de entender, algunas cosas que se pueden preguntar en este sentido es qué es lo que estoy sintiendo, porque darle un nombre a eso que siento es clave. El primer paso para poder gestionar una emoción es saber cuál es la emoción que estoy teniendo. Si yo no sé ni siquiera qué siento, es muy difícil trabajarlo. ¿Bien? ¿Para qué lo estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo? ¿Sí? Este es el primer paso, el de la conciencia emocional. Solo con esa información, solo a partir de esa información, es que va a aparecer esta idea de, sabiendo qué siento, por qué lo siento y para qué lo siento, aparece el segundo paso, el de decir, bueno, la gestión emocional en este sentido, permítanme que voy a correr ahí un poquito, que tiene que ver con esto de tener respuestas emocionales, ¿sí?
coherentes, pero sobre todo productivas. Aprender a gestionar una emoción es poder decir, bueno, ok, me está pasando esto, lo que me provoca la emoción es esto. Recuerden, no sé si lo saben, pero la emoción es esto, es un estímulo, es una reacción corporal a un estímulo externo. Siempre que sienten una emoción, el cuerpo va a reaccionar de una manera, pero ustedes van a estar reaccionando a algo que está afuera de ustedes. ¿Cuán manejable es eso que está afuera? Pregúntense eso. ¿Puedo manejar esto que está afuera y que me está provocando esta emoción? Eso es aprender a gestionar. Y sobre todo, cuando uno entiende qué le pasa, cuál es la emoción, quién le provoca o qué le provoca esa emoción, y empieza a entender eso, empieza a buscar respuestas que sean productivas y coherentes. A ver, ¿es para que esté tan enojado? ¿Es para que esté tan deprimido? Ese es el punto, ¿no? ¿Es coherente mi comportamiento con lo que realmente pasó? Medir, como en un termómetro, la temperatura de esa emoción. Eso es el primer paso también para gestionar. Y después de ahí, ¿qué respuestas voy a dar frente a esa emoción? Pero que sean positivas para mí. Porque digo, si yo estoy enojada y sé que estoy enojada por tal cosa, porque no levantaron la ropa de la escalera, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy enojada porque dije 10 veces que levantaron la ropa de la escalera y no levantaron la ropa de la escalera y la terminé levantando yo, porque era error, porque no debería haberla levantado, pero ya sé que siento, estoy enojada. ¿Por qué estoy enojada? Porque no levantaron la ropa de la escalera. ¿Para qué me enojo? Te miran, ¿cómo es eso? Y sí, ¿para qué me enojo? ¿Va a cambiar en algo? Porque en realidad, porque yo me enoje y porque tire indirectas a 4 manos adentro de mi casa, eso no va a hacer que la ropa se junte de la escalera la próxima vez. Ahora, si yo empiezo a pensar y digo, es para que me enoje tanto porque la ropa que nadie levantó la ropa de la escalera, ¿estoy teniendo una respuesta coherente con el hecho o estoy exagerando? Ahí viene un punto interesante. La segunda, ¿qué voy a hacer positivamente? Porque la verdad, gente, es que yo voy a levantar la ropa de la escalera y eso va a colaborar para la próxima. No. Responder positivamente es, ok, si esto me enoja, me voy, busco a la persona que tendría que haberla levantado y hago el pedido correcto. Te pido vos que levantes la ropa de la escalera ahora y la lleves hasta el lugar. Entonces eso es gestionar una respuesta positiva. ¿Para qué? Para gestionar la emoción del enojo y que se me pase rápido. Porque mientras más me elija estar parado ahí, peor para todos. Para mí y para la convivencia familiar. Y lo mismo, este mismo ejemplo, búscalo en tu empresa. Este mismo ejemplo, búscalo con tu pareja. Este mismo ejemplo, búscalo con tus amigos. No hay mucho sentido si uno no gestiona. Y después se evalúa. Algo que también nos olvidamos de hacer, ¿no? Salimos de la emoción rápido, bueno, si me pasó el enojo, listo, a otra cosa, pero no evalué. Y evaluar implica que evalúes si la intensidad fue correcta, si fue correcto que te enojaras, si la respuesta emocional tenía que ver con una cuestión que estaba subyugada en otras cuestiones que no tenían que ver con la ropa. O sea, ¿me enojé realmente por la ropa en la escalera o vengo arrastrando otro enojo que es otra cosa? Pero bueno, decanté ahí, la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Entonces digo, a partir de la evaluación yo empiezo a aprender algo fundamental y es, me miro mi forma de reaccionar, miro mi manera de ver la realidad, cómo miran su vida, cómo miran su realidad cotidiana, dónde se paran para mirar la realidad suya y la de los demás. Y eso es evaluarse. Entonces hay 3 pasos que no pueden evitar. Conciencia emocional. ¿Qué siento? ¿Por qué lo siento y para qué lo siento? Gestión emocional. Ok, pasa esto. ¿Cómo voy a gestionar mi comportamiento? ¿Es coherente? ¿No es coherente? ¿Es exagerado? ¿Está bien? ¿Y qué cosas positivas voy a hacer para mí y para terminar con esta emoción? O para cerrarla rápido, porque si no, se queda ahí, estancada. Y después, no pierdan de vista esto de evaluarse, porque esto es clave, ¿sí? Clave para crecer. Pasamos a la siguiente, Vani. Bueno, acá hay una cuestión interesante, también va para un mes completo, pero algunas cuestiones interesantes a pensar en esto de la asertividad tiene que ver con que en virtud de lo que te pase, hay 3 maneras de comportar. Ser una persona pasiva,
agresiva o asertiva. La asertividad tiene que ver con esto, miren, con aprender a decir lo que siento, o lo que quiero, o lo que pienso, de manera clara, de manera precisa, de manera concreta, pero, y acá viene la clave, sin dañar el vínculo. Esa es la clave. O sea, no se trata de, yo soy así, vos viste cómo soy, yo te lo digo clarito, yo en esto no te doy vuelta. Eso no es ser asertivo. A veces hasta sos agresivo. Ser asertivo es justamente poder decirte de manera clara, concisa, concreta, qué siento, qué pienso, qué necesito, pero sin dañar el vínculo. Eso es una persona asertiva. Y para ser asertiva hay algo que es fundamental y es el autoconocimiento. ¿Bien? Esto de conocerse y saber qué les pasa. De saber cómo me comporto en este sentido. Conocerme y saber qué me pasa. ¿Hay que ser asertivo todo el tiempo? No. Es difícil, es imposible, les diría, ¿no? Ser asertivo todo el tiempo. Espérenme un segundito. ¿Ahí estamos? Vani, no sé si te escucho todo. Sí, Ro, ¿Vani? perfecto. Ahora, sí, te escuchamos, ahora apagaste cámara. Sí, apagué porque me tiró inestable, si les parece, hasta que vuelva la luz. Vamos por ahí, por el audio, no es la forma más concreta, pero mejor para mí, pero para que tenga mejor calidad el audio. ¿No? Esto de decir, bueno, yo si quiero ser asertivo, tengo que pensar en eso. Ahora, ¿cuándo alguien es agresivo? ¿O cómo detectan, cómo identifican a un agresivo? Bueno, hay algunas cuestiones corporales que pueden ir teniendo en cuenta y que también pueden mirar en ustedes. El modo agresivo, por lo general, es una persona que se muestra hostil, conflictiva, que le cuesta respetar el derecho y el sentimiento del otro, que no se siente del todo responsable de lo que dice, es más, no se arrepiente tampoco, ¿no? A lo mejor vos sentís que dijo una barbaridad y no lo vas a ver arrepentido, y vas a decir, ¿por qué no se arrepiente de lo que me acaba de decir? Porque no mide, porque no está midiendo, porque en su sintonía de vida cree que eso es ser asertivo. Te dije lo que pensaba. ¿Qué querés, que te mienta? No, no va por ahí. Pero digo, también tengo que cuidar el lenguaje, ¿no? Y corporalmente, este tipo de personas aparece con una mirada fuerte, de esas personas que te miran y no te quitan la mirada, que te sostienen la mirada, con una postura tensa, rígida, cuando se paran, cuando digamos, de repente se sientan, vos siempre lo vas a ver erguido y tenso. Y también cuando hablan tienen un volumen alto y un tono bien firme. ¿Está mal ser agresivo? No, yo creo que hay circunstancias de la vida en donde la agresividad, y no lo relacionen a esto con violencia, es muy importante esto, no es ser violento. A veces necesitamos ser agresivos, pero en el sentido, digamos, de responder rápidamente y de marcar autoridad, porque digo, si no, no se nos pasarían por encima todo el tiempo. Entonces digo, la batalla no es ser asertivo todo el tiempo, a veces voy a necesitar en algún punto de ciertas cuestiones de agresividad para que se me respete, para que se me escuche, para que mi palabra tenga valor. Y en cuanto al pasivo, algo fundamental que también es válido, es que el pasivo es esa persona que no expresa rápidamente sus emociones, sus sentimientos, que no se relaciona con mucha gente porque se siente incómodo al construir relaciones con los otros, que tiene muchas dificultades para afrontar los conflictos y que siempre es muy dependiente de unos pocos, como no genera vínculos, porque se siente incómodo al relacionarse, entonces se aferra mucho a los poquitos vínculos que tiene y se vuelve muy dependiente. Esa persona que cuando sabe que se equivocó, inmediatamente pide perdón, ¿no? De baja autoestima, siente que tiene que dar explicaciones todo el tiempo. Y hay algo que es real, que en la postura los descubrí porque suelen mirar hacia abajo, porque tienen una postura retraída, porque cuando están
complicados se ríen. Vos decís, ¿por qué te estás riendo si no es para reírse lo que te acabo de decir? Pero te das cuenta que la risa es nerviosa y que vacilan en el tono, ¿no? Ahí, en este punto, es donde aparece el pasivo. ¿Está mal? No, miren, hay momentos centrales digo, donde dejamos de compartir, Vani, si querés, y ahí prendo cámara. En donde, en realidad, ser pasivo es... ser pasivo tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Con que hay momentos de nuestra vida, relaciones, circunstancias en donde uno prefiere ser pasivo. Lo pienso con mi mamá. Digo, hay muchas batallas que doy por perdida con mi madre porque digo, no tiene sentido, no voy a entrar en ese juego, no voy a ir por ahí, porque además no me aporta nada, no me suma. ¿Bien? Entonces, en este sentido, digo, es clave cómo la pasividad a veces nos salva. Es más, hay un estilo que es el pasivo asertivo. O sea, termino siendo asertivo por caer en la pasividad. O hay un estilo que es el agresivo pasivo. La agresividad justamente me lleva a la toma de decisiones asertivas. Ahora, les pregunto a ustedes, y en esto sé que va a cambiar mucho la manera en la que respondan, pero si se focalizan, por ejemplo, en su ámbito personal, en lo personal, ¿cómo se catalogarían? ¿Como una mezcla de esto? ¿Sienten que son más bien pasivos, más bien agresivos? Y es bueno pensarse, ¿no? Es bueno conocerse ahí, porque también está esa cuestión de, si yo soy todo el tiempo agresivo en lo familiar, por ejemplo, ¿cómo afecto mis relaciones y mis conversaciones? Si yo ciertamente soy agresivo todo el tiempo en el trabajo, ¿pero por qué? Porque la gente, y sigo siendo agresivo porque lo que descubrí es que cuando soy así la gente me responde, y sí, te va a responder, pero ¿cuánto va a sostener tu agresividad, el vínculo con el otro? Entonces ahí hay una invitación, ¿no? Mi pregunta para que se la lleven y la piensen es, ¿cuál es el estilo de comunicación que predomina en ustedes? En el ámbito, y los invito a que lo piensen en el profesional, en lo social, con amigos, y en lo que tiene que ver, digamos, con lo personal. En lo profesional, en lo social y en lo personal. Indáguense ahí. Y recuerden esto. ¿Qué pasa si no soy asertiva todo el tiempo? Nada. Pero sí es cierto que tampoco puedo ser pasivo todo el tiempo, ni agresivo todo el tiempo. Lo que tengo que empezar a comprender es, hay estos tres modos, llévense de esta clase esto. Existen por lo menos 3 modos básicos. Buenísimo. Entonces, ¿cuál de ellos voy a elegir para cada momento de mi vida? Para mejorar y hacer más efectivas mis conversaciones. A lo mejor en un momento determinado va a decir, acá necesito ser un poco más agresivo. Acá necesito cerrar la boca y mantenerme en la pasividad. Y acá necesito cuidar el vínculo, pero, porque algo clave, ¿no? El asertivo no significa que por cuidar el vínculo no te digo nada o soy súper amorosa todo el tiempo. No. Yo puedo ser clara, concisa, directa, tenaz, precisa, y soy asertiva. ¿Bien? Es importante eso, ¿no? Entender que la asertividad no es soy buena, soy un pan de Dios, divina, hermosa, siempre sí a todo. No, eso no es ser asertivo. Es más cerca de lo pasivo. Pero te digo lo que pienso, lo que siento, lo que necesito, pero cuido las palabras. Busco las palabras para esto. ¿Bien? Elijo el lenguaje corporal correcto, elijo el silencio, elijo la palabra. ¿Sí? Para que se lo lleven. Y antes de abrir estas preguntas, pasamos una más, Vani, si te parece, por una cuestión de aprovechar al máximo el tiempo, en las que puedan ir surgiendo. Esto me parecía importante, que es la que sigue, Vani, el tipo de conversación que elegimos tener, y hay 2 conversaciones. Digo, habiendo analizado todo lo que veníamos viendo recién, ahora vamos a esto. Tipo de conversaciones. Hay 2 tipos de conversaciones. Las internas, ¿bien? Las internas,
y las externas. Ahora vamos a desmenuzar cada una, pero a nivel interno hay cosas fundamentales con las que vos hablas a nivel interno. Una de las cosas fundamentales con las que vos hablas es con con lo que tiene que ver, digamos, con tus emociones. Hablar para adentro, ¿no? Esa conversación interna que tengo a la noche, o al principio del día, o cuando voy en el auto. ¿Cómo te hablas con tus emociones? Hablar internamente respecto a tus reacciones, y cómo te hablas cuando hablas de lo que sabes y de lo que te equivocaste. ¿Qué te decís? ¿No? Y en el plano de las externas, hay varios tipos de conversaciones que podés abrir con otros, y hay que tener en cuenta que están las conversaciones de juicios personales, que pueden ser con vos mismo, pero también con otros, las conversaciones que necesitas generar para coordinar acciones, y las que necesitas generar para posibles conversaciones. Ya vemos esto suena raro decir, che, como conversación para generar posible conversación. Ya van a entender por qué. Bien, Vani, dejamos de compartir acá, y les cuento un poquito de cada una, para que se lleven algunas ideas claves en este sentido, ¿bien? Bueno, a ver, conversar con tus emociones tiene que ver con esta charla que te decía recién de empezar a tener con respecto a tus estados de ánimo frecuentes. Aprende a conversar con tus emociones. Pregúntate, ¿por qué estoy enojado? ¿Bien? ¿Estoy enojado? ¿Es esa la emoción? ¿Por qué estoy enojado? ¿Para qué me sirve estar enojado? ¿Estoy en un nivel de enojo correcto? ¿Es coherente el grado de esta emoción o estoy exagerando? Esas son las conversaciones que te decía recién, ¿no? Es una conversación muy importante con tus emociones. Cuando sientas que estás raro, no sé por qué estoy enojado, no sé por qué estoy triste, no sé por qué estoy así perdido, aprende a conversar con vos. Pregúntate estas cosas fundamentales de tus emociones. Y eso va a ir ordenando tus pensamientos, va a ir ordenando también el nivel de tus emociones. Conversa con tus reacciones, las buenas y las malas. Las buenas y las malas. Reaccioné bien, fue exagerado, estuve bien lo que hice. Y pensate, corporalmente, cómo respondiste, físicamente, tu cara, tus palabras. Pero pregúntate sobre tu reacción. Sobre todo sobre esas reacciones en conversaciones que te preocupan. Es muy importante que cuando sientas que tuviste una reacción rara, o negativa, o exagerada, o buena, charla internamente con eso. Pregúntate si la reacción fue la correcta, si fue en el momento correcto, si fue con la persona correcta. Mirá qué interesante esto. ¿Era el momento para reaccionar así? ¿Era el lugar para reaccionar así? ¿Era la persona correcta con la que tenía que reaccionar así o me equivoqué de persona? Eso es conversar internamente con tus reacciones. Y después conversar con tus saberes y con tus errores. Y hay gente que no se perdona equivocarse, ¿no? Y qué interesante es charlar con tus errores. Y bueno, a ver, sí, me equivoqué en esto, sí. Sí, me equivoqué. Cuando dije esto me equivoqué. Cuando hice este gesto me equivoqué. No elegí el momento. Me equivoqué. Bien. ¿Cómo soluciono esto? ¿Por qué cometí este error? ¿Qué me llevó al error? ¿Un acto mío? ¿Una negligencia de mi parte? ¿Se sumaron un montón de cosas? ¿No me ayudó el afuera? ¿No me ayudó el otro? Pero frente a los errores, una de las miradas más comunes es ir al punto de fracaso. Fracasé porque me equivoqué. Y yo siempre digo, bueno, es mejor mirarlo como una oportunidad. Para eso hace falta esa conversación interna, ¿no? Charla con vos sobre los errores. La persona, la acción, las palabras que dijiste. Porque si te animás a conversar con tus errores, te animás a ser consciente para que la próxima no te pase de nuevo, o no te pase tan grave, o no te pase tan seguido. Ahora, si yo no converso con mis errores, me quedo, me equivoqué, no lo hago más, caigo en la frustración, o caigo en la imposibilidad de seguir haciendo. Fundamental eso, ¿no? Fundamental esta idea de
de perdonarme también, de aprender a perdonarme frente a los errores y aprender a admitir los errores. Porque cuando yo no me animo a hablar de mis errores, generalmente no me animo tampoco a admitirlos. Y conversar con tus saberes también es muy lindo. ¿Qué sabes? ¿Qué te falta aprender? No es que no sé. Yo siempre digo, no te digas no sé. En todo caso, decirte que te falta aprender tal cosa. ¿Y qué me sumaría a aprender tal cosa? Yo veo gente que todo el tiempo me dice, no, porque voy a estudiar esto, voy a estudiar esto, voy a estudiar esto, pero ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Porque si es por sumar por sumar no cambia mucho. ¿Bien? ¿Qué sabes de vos? ¿Qué sí sabes que sabes? Hay una cuestión clave ahí de la ontología, ¿no? ¿Qué sé que sé? Suena rara la pregunta, pero ¿qué sé que sé? ¿Y qué sé que no sé? También elemental. Y después hay un enorme punto en el universo que es lo que todavía ni siquiera sabes que no sabes. O sea, hay el no sé que no sé. ¿Cómo es esto del no sé que no sé? Sí, porque yo te puedo asegurar que hay cosas que vos todavía no sabes que no sabes. Te vas a dar cuenta cuando te pase, cuando te pregunten o cuando te implique hacer algo, y ahí vas a decir, ay, no sé. Y recién en ese momento vas a ser consciente de que no sabías hacer eso. El aprendizaje, y acá les recomiendo buscar las 4 etapas del aprendizaje, así lo buscan en internet y van a ver que es muy simple, pero aprender esto de las 4 etapas del aprendizaje es aprender a que no tengo que saberlo todo, ni tampoco tengo que aprender rápido. Y que me tengo que tomar mi tiempo para pasar de distintas etapas hasta que me sienta conforme y sienta que sé, y me pueda decir que sé. Esto también es como interesante para ver. Por último, en el plano de las conversaciones internas, te regalo esta pregunta. Las conversaciones internas que estás teniendo en los últimos días, pongamos en las últimas semanas, ¿sentís que estás conversando internamente y te estás cerrando posibilidades o te están abriendo posibilidades? Esta es una gran pregunta, ¿no? Las conversaciones internas que estás teniendo en los últimos días con vos, solita, acá adentro, o solito acá adentro, ¿son conversaciones que te están cerrando posibilidades o te están abriendo posibilidades? Y esto es elemental para pensarse en el hacer. ¿Bien? Elemental para pensarse en el hacer. Observen sus conversaciones internas, porque hay una frase que dice, solo observando tus conversaciones internas vas a ser consciente de tus acciones futuras. Yo, de acuerdo a cómo converso, cómo vivo. Esas conversaciones internas son las que dicen, las que después se reflejan en tus actos. Entonces, observa tus conversaciones internas, porque en esas conversaciones internas está la causa de lo que a futuro vas a hacer. Por eso es tan importante mirarse ahí, cómo están conversando con ustedes. Y después, en cuanto a las conversaciones externas, para mí es pensar en esto. Una conversación externa de juicios personales es cuando vos aprendes a te criaron de una manera, fuiste a una determinada escuela y desarrollaste determinadas actividades en tu trabajo. De acuerdo a esa línea de tiempo, son las creencias que vos tenés hoy. ¿Cuáles son esas creencias? Y la verdad es que todos vamos a estar, cuando hablemos con otro, parados en una creencia. Ahora, que el otro no opine como yo no quiere decir que el otro esté equivocado. Simplemente está parado en una creencia distinta a la mía. Por eso es ingenuo pensar. Creencias limitantes, justo se te cortó un momento. Perdón, sí, digo esto, yo interpreto mis problemas de acuerdo a mis creencias, ¿no? Y a veces tengo creencias que me potencian o a veces tengo creencias que me limitan, ¿sí? Entonces digo, pero también entender que el otro con el que intento conversar también tiene su juicio y también trae su mochilita de creencias. Entonces cuando conversen con otro, tengan muy presente eso. Nada peor que creer que tengo la verdad absoluta. Nada peor que creer que la manera en la que veo la realidad es la manera única y correcta de verla. El hecho de que el otro esté mirándola distinto es porque es otro observador,
porque tiene otras creencias. Y eso se llama aprender a flexibilizar y entender que yo miro el mundo de una manera y el otro lo mira de otra. ¿Bien? Pero cuando vos empezás a entender eso, cuando empezás a conversar teniendo en cuenta esto, aparecen las razones a muchos de los problemas que tenés para conversar con tu